Allinllachu, Imainalian Renzo, bienvenidos a Cuscaya Podcast. Mi nombre es Johanna Miraya Osjo, estoy aquí en Toronto, Canadá. Aquí también está mi co-host Renzo Aroni. Imainalian Renzucha, Maipin Kachanki. Ahí, Yakani, Pani Johanna, estoy entusiasmado con este proyecto de podcast que estamos empezando hoy día. Ahora mismo yo me encuentro en la ciudad de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Allí mi Turichai. Este es un nuevo podcast, hay que presentar un poco el podcast de Cuscaya. Y queremos explicar que este podcast es una iniciativa de Cuscaya Abya-Yala, una organización comunitaria dedicada a preservar y promover las cosmovisiones andinas y lenguas nativas como la lengua quechua, la lengua indígena más hablada en las Américas. Así que, y también esto es bien, queremos también invitar a todos los oyentes de la diáspora community en otros países que están en Latinoamérica, quizás en Centroamérica, en América del Norte. Bienvenidos a este podcast de Cuscaya Abya-Yala. Efectivamente, muchas gracias por esa introducción, Johanna. Muy importante enfatizar el tema de la diáspora, como muchos quechohablantes están viviendo hoy y residiendo a lo largo de las Américas y en otros lugares, en otros continentes. Que vivimos nosotros también, al igual que muchos otros. Yo estoy ahora en Nueva York, tú estás allá en Toronto, en Canadá. Y con este podcast, Cuscaya Podcast, queremos traer conversaciones académicas y no académicas sobre el quechua como lengua, cultura, identidad, memoria y todo un sistema de conocimientos de lo que en quechua llamamos runa cuna. Y sus descendientes, ¿no? Que están, como dijimos, a lo largo de las Américas, tratando de adaptarse, hacer una vida para seguir múltiples oportunidades económicas, laborales, educacionales. Y pues de alguna forma con este podcast queremos construir una comunidad diaspórica, un espacio sonoro para todos aquellos que quieran aprender quechua o saben quechua o quieren reencontrarse con el quechua y el mundo andino de donde viven sus ancestros. Exacto. Y usamos la palabra quechua Cuscaya como nombre de nuestro podcast, como referencia a estar juntos o permanecer juntos, porque eso es lo que significa Cuscaya en quechua. Pero también implica más allá de esta noción, ¿no? De esta referencia. Se trata también de construir juntos una comunidad de solidaridad local, regional, a nivel internacional, entre quechuas y no quechuahablantes, una red entre indígenas y no indígenas, entre diferentes generaciones y comunidades rurales andina y en la diáspora, ¿no? Así es, Johanna. A través del podcast Cuscaya pretendemos construir una red de solidaridad entre aquellos hermanos y hermanas indígenas del norte y del sur para resistir opresiones dominantes y promover conciencia indígena con diferentes formas de conocer y vivir la tierra y el territorio. No es solo la tierra, Aypa, sino también el territorio, la Pachamama, cultivando nuestros valores ancestrales que de alguna forma nutren nuestra Pachamama, la Madre Tierra. Así es. Y por otro lado, este es un podcast trilingüe, o sea, va a estar en quechua, también español e inglés. Entonces va a depender de la preferencia de nuestros oyentes y también de la preferencia de nuestros invitados que quieran quizás compartir sus experiencias en quechua o español e inglés. Es cierto, dependerá justamente con qué lengua se sienten más
conforme, más libre de poder expresar sus ideas y posicionalidades y sentimientos, emociones, Así es. etcétera. Entonces, para explicarles un poco sobre el formato de nuestros episodios, esto incluirá conversaciones cortas y extensas, historias de no ficción, paneles de diálogo y entrevistas con varias personas, tanto de la academia como aquellos que no están en la academia, por ejemplo, activistas, maestros, músicos, cantantes, autoridades y líderes comunales, personas que se identifican como indígena y personas que no se identifican como indígena también. Cómo nos ven, cómo nos entienden, cómo nos relacionamos, porque los indígenas no estamos aislados, como nos quieren ver históricamente, como que quedamos en el pasado nomás, cuando estamos tan activos y tan dedicados a mantener, preservar y reclamar nuestras identidades, múltiples identidades que están en constante transformación, desde diversos lugares, desde nuestra profesionalidad, educación, desde múltiples posicionalidades. Igual seguimos siendo quienes somos, de dónde venimos, seamos indígenas, no indígenas, si reconozcamos o no nuestros ancestros, legados, andinos, etc. Así es. Y nuestros episodios se enfocarán particularmente en temas de resistencia, también revitalización cultural, por ejemplo, cómo los pueblos andinos resisten, a lo que te referías a Renzo, y también recuperan sus lenguas e identidad cultural, social y política a través de diversas estrategias y iniciativas, tanto en espacios rurales, urbanos, tales como transmisiones orales, pedagógicas, educativas, en las canciones, por ejemplo, representaciones artísticas, prácticas rituales, en las festividades, festivales, en las comunidades, en otros espacios también, incluso en áreas urbanas también se practica estas festividades tradicionales de nuestras comunidades y muchos otros esfuerzos innovadores. Por ejemplo, utilizando social media, por ejemplo, a los activistas, a los influencers y oportunidades tecnológicas, como todo eso va a permitir y eso estaremos tratando de visibilizar a través de este podcast. Efectivamente. Ahora, queridos oyentes, seguro se preguntarán por qué un podcast trilingüe. Y en primer lugar, porque somos trilingües, tanto yo y Johanna. Ambos hablamos quechua, que es nuestra lengua materna. Y ambos crecimos en comunidades rurales de los Andes peruanos, yo en Ayacucho y Johanna en Apurímac. A medida que aspiramos a seguir una educación superior, como muchos de nuestros conciudadanos o paisanos quechohablantes, aprendimos inglés para postular a programas de posgrado en los Estados Unidos. Ya más adelante compartiremos nuestras experiencias más de aspiración educacional y oportunidades como becas, así para también compartir y transmitir y pues, más que todo compartir, ¿no? Con aquellos que nos siguen, hermanos, hermanas nuestras, que están desde las comunidades también siguiendo nuestros pasos, ¿no? Entonces tendremos oportunidad también para compartir estas nuestras experiencias. Pero en segundo lugar, perdón, creo que estaba entrando a tu, pero Sí, estoy de acuerdo contigo, Renzo, porque creo que también es importante compartir nuestras experiencias y todo transición que hemos pasado desde cómo fue salir de nuestras comunidades y qué oportunidades hemos encontrado para poder tener esta oportunidad de estar estudiando quizás en otros países y qué experiencias hemos podido tener, ¿no?
compartir eso con otros hermanos, para que también ellos no se sientan solos, ¿no? Porque así como nosotros, muchos de nosotros no tenemos familiares, digamos, am, con estudios superiores, entonces no hay una guía en la familia, entonces creo que eso es lo que queremos también nosotros, am, de alguna manera apoyar o que podamos ayudar a los demás, a los menores que están también en este camino, apoyarlos y compartir qué instituciones, dónde y cómo pueden conseguir becas, que eso es también muy importante para ellos, ¿no? Y lo otro era, al igual que nosotros también, miles de peruanos en los Andes hablan más de un idioma. Por ejemplo, en la región que rodea el lago Titicaca, entre la frontera de Perú y Bolivia, los habitantes de esta región hablan quechua, aymara y español. Además, desde nuestras experiencias enseñando en los Estados Unidos y Canadá, también nuestros estudiantes hablan más de un idioma y muchos están interesados o están ya aprendiendo el idioma quechua, ¿no? Entonces eso es importante, trabajar en lo que es el trabajo que estamos realizando, la revitalización de la lengua y cultura. Sí, efectivamente. Solamente para resaltar entonces el segundo punto de por qué estamos haciendo un podcast trilingüe, tiene que ver también con que muchos de nuestros oyentes son multilingües, ¿no? Hablan más de un idioma. En nuestro propio país, en Perú, hay mucha gente que habla más de un idioma. Claro, gran parte son monolingües español hablantes, perdón, castellano hablantes, pero en ciertas regiones de la Amazonía, por ejemplo, en la zona del río Napo, en el Loreto, por ejemplo, un tiempo, hace como 12 años, más de 12 años ya, estaba haciendo trabajo de investigación alrededor río Napo y había poblaciones nativas indígenas amazónicas que hablaban más de 3 idiomas. Hablaban quichua, arabela, español, ¿no? Entonces es fascinante eso. Por último, ¿por qué un podcast de trilingüe? Porque, por último, queremos enfatizar de por qué un podcast trilingüe, porque queremos promover la lengua y cultura quechua en estos dos idiomas que más se habla a nivel global, ¿no? Inglés y español. Y queremos contribuir a construir una comunidad multilingüe que valore la cultura, el conocimiento y las tradiciones indígenas en el contexto de los legados existentes del colonialismo en curso, como la violencia estatal. Hemos visto recientemente una brutal represión, por ejemplo, en Perú, año pasado en Colombia, Chile también, en Centroamérica también, contra las poblaciones ciudadanos que están protestando contra regímenes autoritarios y abusivos. Y dentro de ese proceso de lucha social también hemos visto colosal racismo contra las indígenas, muy institucionalizado como un patrón cultural normalizado que hay que cuestionar día a día. Esto ya no es un tabú, hay que hablar, hay que denunciar, hay que debatir desde donde estemos. Cuando vemos este tipo de incidentes tenemos que alzar nuestra voz, que esto no puede seguir así. Entonces, de alguna forma, este podcast también será un espacio para traer esos debates. Bueno, exacto, es importante hablar y visibilizar la lucha y la resistencia indígena contra la continuación del colonialismo, y porque hemos pasado estas experiencias y son parte también de nuestra vida diaria, nuestras luchas diarias. Tal vez sea el momento también para compartir un poco más de nosotros. No sé si Renzo quisieras hablar algo de nosotros. Sí, por supuesto. Creo que es importante que nuestra audiencia nos conozca un poco más y podamos compartir algo de nuestra experiencia en este breve introductorio episodio. ¿Quisieras tú empezar, Johanna?
Yo, sí, claro, puedo empezar. Bueno, tendría que hablar un poquito más, muy rápido, sobre en mi vida. Bueno, nací y crecí en una comunidad quechua en la región de Apurímac, y mi pueblo se llama Calcauso. Y, y cuando tenía más o menos 8 años, mi madre falleció y todos mis hermanos dejaron mi comunidad por buscar nuevas oportunidades en la capital de Lima. Y lo cual yo también terminé haciendo lo mismo, ¿no? Buscando oportunidades, y aparte que no había colegio en mi comunidad. Entonces salí sola de mi pueblo. Recuerdo que unos profesores estaban en mi escuela y me decían, no hay, ¿dónde vas a estudiar? Y todo, ¿no? Y estaban justos caminando a la otra, una ciudad, a la capital de la provincia, que era que es Antabamba. Y estaban yendo caminando, habían carros. Entonces yo con ellos salí a los 11 años. Y bueno, y desde ahí, de los 11 años, llegué donde estaban mis padrinos, sin conocerlos, sin vivir con ellos, y buscando su casa donde era. Y bueno, Perdón, y así Johanna, después esto de es en unos... Antabamba, ¿verdad? Sí, es en Mm. Antabamba. Debo No, repetir, no, 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 porque está no, está confuso, muy ¿no? bien. Solo estaba poniendo énfasis en que eh, empezaste una... Debo repetir, porque yo no sé por qué me salí de la... No, no, estaba bien porque estaba siguiendo una historia lineal de migración desde Calcauso hasta Antabamba, la capital de la provincia de Antabamba, y después a Lima. Sí, puedes apuntar este minutito, porque eso con el video, es que en el video tiene que editarlo él. Y en el video, por eso te digo, porque el video él está editando, nosotros no estamos editando, por eso los minutos hay que decir. Oh, pero podemos estar maybe con él para hacer la editación. Exacto, como vas a venir Sí, también. sí, no te preocupes, que fluya Ah, nomás la conversación. ya. Entonces, de nuevo, ya. Sí, claro, yo puedo compartir un poco sobre mi vida y quizá un poco muy rápidamente sobre mi historia. Yo nací y crecí en una comunidad quechua hablante en la región de Apurímac. El nombre de mi comunidad es Calcauso. Y cuando tenía más o menos 8 años, mi madre falleció. Y todos mis hermanos dejaron mi comunidad para buscar nuevas oportunidades en la capital Lima, lo cual también yo terminé haciendo. Salí sola de mi pueblo. am, Primero fui a la provincia de Antabamba, donde vivían mis padrinos, que unos profesores de la escuela, que justamente eran de Antabamba y venían siempre a la población a enseñarlos de lunes a viernes, y luego se iban a Antabamba. Entonces ellos estaban saliendo, y bueno, a ellos los seguí. Y en Antabamba estaba buscando a mis padrinos, porque tenía padrinos allí para que me puedan ayudarme ayudarme con una casa, porque no tenía familia en Antabamba. Entonces, y encontré a mis padrinos en Antabamba, y tenían un restaurante, y me dijeron que puedo ayudar a trabajar en el restaurante a los 11 12 años, y me dijeron que iban a ayudarme también con mi educación. Pero bueno, estaba ahí unos meses, casi 6 meses, y luego tuve que salir para Lima. eh, y en Lima terminé pues mi secundaria trabajando en casa. O sea, en Lima ya a los más o menos 11 a 12 años empecé a trabajar, y mis primeros años de trabajo fue sin pago, y terminé trabajando como empleada de limpieza y hogar en cama adentro, ¿no? Y a los 14 años empecé más o menos a trabajar también como niñera en casas de familias adineradas en la ciudad de Lima. Y, y así terminé mi secundaria. Am,
muchas jóvenes indígenas que migran a la ciudad en Lima buscan estas oportunidades, ¿no? Para terminar su colegio y enfrentan muchos problemas, por ejemplo, de abuso en los trabajos domésticos, muchas veces sin pago, mucha discriminación, maltrato racial, etcétera. Y durante años vivimos en estas casas sirviendo y atendiendo a familias muy privilegiadas que muchas veces ellos no consideran o no tratan bien a las empleadas de hogar. Y no quiero generalizar, pero sé que hay también familias que realmente son conscientes, apoyan a jóvenes que quieren estudiar, terminar su colegio y realmente apoyan, ¿no? Dan ese espacio, pero no muchos. Y la mayoría de las experiencias que he escuchado o que he pasado eran trabajar, servirles y ni siquiera nunca te preguntaban de dónde eras, cómo está tu familia. Cosas que para nosotros que venimos de una comunidad eso es esencial, ¿no? Ser agradecidos y todo eso. Bueno, y indirecta o directamente nos sometemos a estas formas de vivir y pensar en su perspectiva de estas personas, ¿no? Que obviamente tienen distinta forma de pensar. Por eso es que a veces, muchas veces dicen, ¿por qué las niñeras piensan que sí de esta forma o defienden el estatus porque piensan eso es una oportunidad? A veces generalizan eso y hay una razón de fondo por qué muchas jóvenes que terminan trabajando como empleadas de hogar obviamente se someten a esta perspectiva de estas familias adineradas y no tienen autonomía de pensamiento, ¿no? Entonces, y creo que, y esto es diario, ¿no? O sea, día a día estás simplemente trabajando, atendiendo a que todos tus patrones, en otras palabras, tus jefes puedan estar feliz con el trabajo doméstico que estás haciendo. Y de esa forma tratan de asimilar nuestras formas de pensar o nuestra relación sobre nuestra indigenidad, por ejemplo. Por eso era para mí importante los domingos las festividades o las reuniones que en mi comunidad los migrantes realizan en la ciudad de Lima. Entonces todos los domingos nos reunimos, hay asambleas y también hay eventos culturales. Era un día donde realmente podríamos liberarnos de esa esclavitud, en otras palabras, esclavitud moderna que hay, ¿no? Y todos los domingos recuerdo que en la noche ya venía ya esta tristeza que tengo que regresar a casa y ya no puedo ver a mis hermanos y todos de nuevo a trabajar de lunes a viernes. Entonces, eso es, creo que la cultura también, esa cultura dominante del mestizaje que niega nuestra indigenidad es fuerte en la ciudad de Lima. Entonces, nosotros que venimos de comunidad y enfrentamos todo eso, ¿no? Pero gracias al apoyo de mucha gente que en realidad sin ser familia muchas veces te apoya sin nada a cambio. Por ejemplo, mis padrinos fueron unas personas muy amables que siempre estaré agradecido que me dieron esos 6 meses comida, un espacio, a sus hijos que son para mí como mis hermanos. Y también cuando ya estaba preparándome, gracias al apoyo de profesores de la Academia Duni, a una de mis profesoras, Ketty, que es mi mejor amiga, que si me está escuchando, saludos. Y mil gracias a ella que me apoyó y pagó mi inscripción para el examen de San Marcos. No tenía para pagar porque ya no me alcanzaba dinero para alquilar la renta, la academia y pagar la inscripción y ella me apoyó, incluso los últimos meses ella pagó la renta donde vivía y no porque tenga muchos recursos a ella, en realidad es simplemente como ella decía siempre, ¿no? Esto es como una cadena que si alguien te apoya, si te pide apoyo, tú vas a ayudarlo, no tienes que retornar nada a mí. Y eso es algo que creo que muchos que venimos de comunidades es así, ¿no? Siempre nos solidarizamos con personas que muchas veces necesitan apoyo y que, por ejemplo, en el aspecto educativo, ¿no? Porque muchos de ellos vienen a las ciudades buscando oportunidades quizás de estudiar en una universidad
en muchos de comunidades indígenas, de familias vulnerables, nunca terminan, no tienen la oportunidad de estudiar en universidades particulares, y en universidades nacionales ya saben ustedes que es complicado ingresar a las universidades. Y bueno, pero es un apoyo colectivo que a mí me permitió prepararme. Bueno, me preparé trabajando, pero el apoyo emocional que tuve de la gente y me permitió realizar este examen en el año 2008, y bueno, y pasé el examen de San Marcos y tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y obtuve mi título en geografía. Y años después, pues completé mi maestría en el programa de medio ambiente en la Universidad de Humboldt State University en California. Y entre varios cursos que impartí, también enseñé el idioma quechua en la Universidad de Toronto, en Canadá, cuando vine a Toronto. Y bueno, postulé también para el programa de doctorado, y actualmente estoy estudiando mi doctorado en ciencias políticas. Y bueno, mi interés es en políticas indígenas, conocimiento indígena, extractivismo ambiental y ecología política. Lo siento, Renzo, si me pasé mucho hablando, porque creo que debemos tener otro podcast para hablar cada uno de nuestras historias, pero eso es un poco sobre mí. Wow, fascinante tu historia. Y sí, debemos tener otro episodio para hablar mucho de nuestra trayectoria personal, académica, profesional y también como persona humana, ¿no? Que construimos comunidad, reciprocidad, solidaridad, no solo a nivel nacional nuestra, sino de manera diaspórica, internacionalmente. Y bueno, muchas gracias por compartir todas estas experiencias tuyas que has atravesado, ¿no? Muchos desafíos. Y gracias. ¿Qué otras actividades haces fuera de la academia? Pues la academia puede ser muy estresante y a veces para sobrevivir hay que hacer muchas otras actividades, si no nos terminamos suicidándonos simbólicamente, ¿no? Sí. Sí, eso es verdad. Bueno, en mis vacaciones me gusta viajar a mi comunidad. Siempre viajo cada año en épocas de cosecha, como papaya, saratipi. Me encanta estar con mi familia allá, ayudar a mi papá, porque mi papá siempre pide para la cosecha o al barbecho, tienen que venir a apoyar, siempre nos dice. Entonces, me encanta estar esos tiempos con mi padre, con mi familia. Y también me encanta la festividad de la ceremonia de Huacatinca, que también es una fiesta y ceremonia a la Pachamama y a los animales, que ponemos ratillos, aretes, que aún se practica cada año en mi comunidad. Me encanta bailar en las fiestas tradicionales como la Huailía, y aprender un poco más de mi papá en sus ceremonias. Me encanta pasar tiempo con él. Y lo que me gusta realmente es hiking, caminar por las montañas. Como en los tiempos de los arrieros. Mi padre caminaba así desde en mi comunidad hasta Arequipa, hacían caminatas largas por meses. Quizás ese he heredado, no lo sé, pero me encanta caminar. Sí, a mí también me encanta caminar, como sobre todo por montañas. Y no tanto como aquí en los Estados Unidos o Canadá, que hacen como hiking, pero más como caminatas por parques nacionales o por la costa o por los cerros, medianas montañas, ¿no? Pero en los Andes puede ser muy eh, como accidentado las caminatas, incluso los caminos, ¿no? Para los viajeros. Sí, y toman muchos días, semanas y meses, ¿no? Am, pero bueno, y más bien cuéntanos un poco más de ti también, cuéntanos tu historia. Bueno, a ver qué puedo decir de mí. Mi historia también está un poco relacionada con la tuya. Aunque yo nací en Lima,
pero crecí en una comunidad pequeñita que se llama Mirata o San Juan de Mirata, que está en el distrito de Alcamenca. Esto queda en la provincia de Fajardo, más o menos como 4 horas hacia el sur desde la ciudad de Ayacucho. Y provengo de una familia campesina indígena quechua hablante que fue desplazada a Lima en medio del conflicto armado interno entre Sendero Luminoso y el gobierno peruano en la década de 1980 y 90, que eran años muy trágicos para nuestro país, como todos quienes vivimos esa época o nacimos en esa época, aprendimos primero desde las voces y testimonios de nuestros propios familiares y paisanos nuestros, y más tarde ya desde nuestra preocupación académica, ¿no? De por qué pasó esto, qué ocurrió, quiénes fueron los actores, ya sean víctimas o perpetradores que cometieron abusos de violación de derechos humanos, etc. ¿Qué presidentes eran? ¿Quiénes eran presidentes en este tiempo? ¿Qué responsabilidad política tuvieron, etcétera, ¿no? Aunque no se enseña mucho este periodo en la currícula educativa desde la escuela o colegio, es en la universidad que muchas veces por iniciativa propia o porque tomamos cursos de historia reciente de Perú, vemos este tipo de eventos trágicos que causaron alrededor de 70.000 personas que murieron durante estos cerca de 20 años de conflicto armado. Mayoría de población indígena campesina, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, que trabajó entre el año 2001 y 2003 y entregó su informe en agosto de 2003, y las conclusiones son increíbles. ¿Cómo pudo ocurrir esto, ¿no? Casi el 70% de estas víctimas muertas y desaparecidas eran campesinos, indígenas, pobres, que vivían en zonas rurales, cuya lengua materna era quechua u otras lenguas indígenas. Y el 40% de estas víctimas ocurrieron en la región de Ayacucho, de donde vengo. Entonces es una región bastante golpeada por este conflicto armado, y que recientemente también hemos visto otra masacre en las recientes protestas, por ejemplo, ¿no? Ese es otro evento, como vemos, la continuidad de represión militar, violencia estatal brutal contra ciudadanos y poblaciones que ya han experimentado estos años, décadas de tragedias y represión, violencia, y el Estado sigue cometiendo el mismo sistema de opresión, represión, para acallar a las poblaciones que protestan, como ocurrieron recientemente en las protestas y masacres, ¿no?, de Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas. Y es bastante trágico y también, sobre todo, indignante de cómo la impunidad está también tan institucionalizado, ¿no?, en Perú. Así es que crecí en ese contexto, y a los 11 años, ya terminando la primaria en mi comunidad, me mudé junto con mi familia a Lima para estudiar secundaria. Al igual que tú, Johanna, no había colegio en nuestra comunidad, entonces tuve que seguir mis estudios de secundaria en Lima. Y pues ya pasamos todos, ¿no?, esa experiencia difícil, ¿no?, de sobrevivir en una ciudad tan hostil, viviendo en la marginalidad como refugiados, ¿no? Yo soy historiador con formación en antropología y etnomusicología, y como historiador siempre estoy atento, ¿no? Estoy prestando atención al tiempo, a los eventos, y por eso tal vez cuento mi historia de manera histórica, ¿no?, con incidentes, eventos que ocurrieron no solo en mi propia vida o la de mi familia
o en de mi comunidad, sino también entrelazando con los eventos nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, después de vivir entre Ayacucho y Lima, ya más tarde yo estudié también en la Universidad de San Marcos, estudié historia y después estuve trabajando un tiempo en la comunidad de derechos humanos en Lima, y con investigaciones que realizaba en Ayacucho sobre poblaciones que habían sido devastados, masacrados, desaparecidos. Entonces hacía investigaciones relacionadas a estos temas para el equipo peruano de antropología forense, cuyas siglas es EPAF. Ahí trabajé casi 3 años. Fue una de mis experiencias de vida tan únicas que nunca lo cambiaría por nada, porque EPAF me dio una oportunidad de trabajar y aplicar lo que yo había aprendido en la universidad como historiador, y sobre todo trabajar un tema tan sensible que tenía que ver mucho con mi pasado, con mi propio pasado, de haber crecido en Ayacucho en medio de la guerra y ahora volver como investigador y también activista de derechos humanos. Y también trabajé un buen tiempo como asistente de investigación de un antropólogo muy importante, Carlos Iván de Gregori, quien fue comisionado, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ya hice mención. Entonces, con él trabajé en el Instituto de Estudios Peruanos y él me enseñó todas las herramientas de metodologías de antropología, etnografía, y aprendí mucho de él, y gracias a él también, así como a ti te apoyó a algunas personas, viste como de manera muy solidaria, se puso de tu lado para ayudarte en tu aspiración educacional, oportunidad educacional. Yo tuve con Carlos Iván de Gregori, le agradezco mucho a él, en un contexto en que estaba muy mal. Un tiempo trabajé también en la Amazonía, tuve malaria, me enfermé muy mal y Carlos Iván me ayudó mucho en ese proceso de juntar colectas para pagar los gastos médicos y recuperarme mientras estaba hospitalizado. Y también él me ayudó mucho en un contexto en que yo estaba sufriendo mucho de estrés postraumático, después de haber trabajado en el equipo peruano de antropología forense, haciendo estas investigaciones sobre casos de desaparición masiva de personas en Ayacucho y en otras regiones. Evidentemente terminé desgastado emocionalmente. Experiencias únicas de mi vida se han vuelto a reactivar y vivía mucho estas historias tan difíciles, ¿no? De pérdidas de muchas familias, exhumaciones que he tenido que ver como perito, testimonios que he tenido que recoger. Todo esto lo vivía emocionalmente también, entonces eso me causó como pues lo que llaman como los especialistas médicos como estrés postraumático, PTSD le dicen en inglés, su abreviación. Entonces Carlos Iván había pasado por una experiencia algo similar mientras trabajaba en la Comisión de la Verdad. Entonces yo empecé a pues contarle, ¿no?, lo que me pasaba también. Entonces, mientras me iba recuperando, perdón que siga tal vez explicando compartiendo estas cosas propias mías emocionales. Mientras me recuperaba, Carlos Iván me sugería que debiera tomar distancia sobre estos temas, al menos por un tiempo. Entonces, no solo distancia geográfica, sino también distancia temática. Toda mi vida estaba en torno a estos temas tan difíciles de la violencia política. Entonces, entonces conversando así, empecé como buscar becas
y, y él escribió cartas de recomendación para mí a las becas que iba postulando, y una de estas becas fue la de la Fundación Ford, para minority groups, para personas de sectores populares que tienen menos oportunidades como para acceder a educación superior. Entonces así fue como me fui a México a estudiar antropología. Pocas semanas después que mi mentor, Carlos Iván de Gregori, falleciera en el año 2011, producto de una enfermedad terminal. Entonces, en México estudié antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuve mi maestría, mi grado de maestro en antropología. Y de ahí me fui a Estados Unidos a estudiar doctorado en Historia de América Latina en la Universidad de California, Davis, con unos otros grandes mentores, Zoila Mendoza y Charles Walker, historiador y antropóloga, con quien pasé 6 años de mi vida, de los bellos momentos de mi vida, como entrenándome en lo que fue formarme como académico. Por supuesto, mi formación académica viene desde Ayacucho, desde Lima, desde México. He vivido en estos países diversos, comprendiendo y aprendiendo diversas idiosincrasias, ¿no?, de la academia, culturalmente, socialmente también. Y bueno, ahora me encuentro en Nueva York, en la Universidad de Columbia, donde estoy terminando mis 3 años de postdoctorado. Y bueno, como pasatiempo me gusta tocar el charango. Mi Juru guitarra es una guitarra mocha, creado por un maestro ayacuchano a quien admiro mucho, Abilio Soto Yupanqui, a quien conocí en el año 2008 en Huamanquiquia, distrito Huamanquiquia, en la provincia de Fajardo. Y desde ahí nos lleva una amistad por años, y él es el creador de esta guitarra, Juru guitarra, que en algún momento compartiré para tocar esta guitarra tan bonita. Y también toco la guitarra de pumpín de 12 cuerdas. Es una guitarra indígena, también de la provincia de Fajardo. Pues la música siempre está conmigo, me transporta, me lleva donde voy y viajo con mis guitarras, con mis charangos. Y bueno, también me transporta a mi propia infancia, refrescando mi mente y espíritu. Muchas gracias por contarnos tu historia y toda la tragedia también de tu propia experiencia y tu familia. Muchas gracias. Ya habrá otro episodio para hablar un poco más sobre estos momentos trágicos que nos ha pasado, pero como tú lo has mencionado, que todavía a veces están presentes, ¿no?, esos traumas. Así que muchas gracias por compartir eso. Y ahora, queridos oyentes, ya saben un poco más sobre nosotros como cojos de Cuscaya Podcast. Y bueno, compartiremos más adelante sobre nuestros trabajos académicos. Estoy seguro que Renzo tiene mucho para compartir. Y también no académicos, ¿no?, nuestras propias experiencias. Y nuestros propios compromisos también con nuestras comunidades, con nuestro país, con nuestra gente, con los pueblos indígenas y con todos los minority groups, ¿no? Que tienen que atravesar día a día muchos desafíos y tienen que luchar contra este tipo de múltiples legados del colonialismo, incluyendo la represión, violencia estatal y el racismo. Ciertamente estamos muy emocionados de lanzar los primeros episodios muy pronto. Luego publicaremos 1 o 2 episodios cada mes. En los próximos primeros episodios escucharán a nuestros invitados que nos acompañan desde Lima, Cusco, en Perú, así como desde la ciudad de Ítaca y Nueva York, y desde Tokio, Japón. Sí,
Y ya entrevistamos a activistas quechuas, músicos, académicos, cantantes, artistas, compositores y también a un fotógrafo que está documentando el rap y el hip hop en quechua. Ya los conocerán muy pronto. Sus historias son fascinantes, al igual que las nuestras. Bueno, estén atentos y gracias por escucharnos. Síguenos en las plataformas que suelen escuchar sus podcasts y hasta pronto. O como decimos en quechua, tupananchiskama. Are tupananchiskama. Tupananchiskama llaqtamasikuna, wawqipaniykuna, maypipas chaypipas kawsakusqayki allinllam. Uyariwankis, nispa.